no venía a Yopal, que vine, la primera vez que vine a fundar una subdirectiva sindical de la USO, en mis tiempos de dirigente sindical. Hoy vengo como ministro de Minas y Energía, por esas cosas y vueltas que da la vida, a hablar, entre otras cosas, con la USO, con las empresas, con la institucionalidad, para que en medio de ese tripartismo, que históricamente es la forma en que mejor ha funcionado el diálogo en el mundo, podamos hablar sobre el presente y el futuro, sobre todo, de la industria del petróleo, que todos generalmente tenemos una visión cortoplacista de los asuntos y también de los temas energéticos, y hoy el tema energético a nivel mundial es un tema de debate, de estudio, de intensos debates, y creo que sin duda alguna venir a hablar de la industria de los hidrocarburos a un lugar donde se explotan grandes cantidades de hidrocarburos, como también en mi tierra, es muy importante. Entonces a eso venimos hoy, y agradezco aquí la compañía de mi compañera de senadora del Pacto Histórico, con quien también estuvimos por acá haciendo campaña hace algunos años, porque pues obviamente, insisto, entre más voces hayan en estas conversaciones, más democrático es y mejores conclusiones tendremos. Ministro, precisamente, ¿qué se puede comentar sobre los avances de temas relacionados con transición energética, aplicados ya a lo que es las soluciones para la gente del común, para los ciudadanos que a veces entienden estos temas como algo muy hacia el futuro, cuando se están dando temas ya en la actualidad? ¿Qué tanto ha avanzado el gobierno nacional en ese sentido? Y qué decirle, por ejemplo, al sector petrolero, que ve también con incertidumbre temas relacionados con el paquete tributario que está contemplado en la reforma que empieza a ser No quiero anticiparme a muchas cosas que voy a mencionar en el evento, porque no tiene ningún sentido, después ustedes no van. Pero bueno, de eso precisamente vamos a conversar. La transición energética, si hay un concepto o de algunos conceptos que ha hecho hablar este gobierno al país, este gobierno ha hecho hablar al país de reformas sociales. Antes la gente no sabía que tenía derechos en el trabajo, que tenía derechos pensionales, que tenía derechos en la salud, y el país hoy está hablando de eso, cambió la conversación democrática, y también está hablando de transición energética, que antes eso se veía como por allá lejos, como usted bien lo señala, pero hoy es una realidad. Es decir, estamos cambiando la matriz energética del país por un imperativo moral de la humanidad, por luchar contra el cambio climático. Y hay quienes dicen, lo que hace Colombia, eso no es significativo. Es muy significativo, porque mucha gente pequeña en lugares muy lejanos, unidos todos esos esfuerzos, pueden transformar el mundo. Y ese es el mensaje que ha intentado ubicar nuestro presidente en el concierto internacional. Entonces, bueno, eso era objeto precisamente de reflexión ahorita en el evento en el que nos vamos a encontrar, en el que vamos a escuchar muchas voces. Insisto, nosotros somos un país que estamos siempre pensando en las siguientes elecciones y no en las siguientes generaciones. Por eso las naciones y los líderes políticos que piensan en las siguientes generaciones son sociedades que crecen a otras velocidades, que crecen más rápidamente, porque tienen visión de futuro. Nosotros somos cortoplacistas. Hoy, por ejemplo, China, que piensa a largo plazo, tiene hoy toda la energía para abastecer la gran demanda de energía alrededor de la inteligencia artificial. Estados Unidos no. Entonces ya empiezan a romperse paradigmas mundiales. Y eso creo que nos deja una enseñanza a quienes pensamos en que hay que pensar es en las otras generaciones y no en las otras elecciones, que no es lo que pasa. Nosotros estamos pasando de las elecciones locales a las elecciones nacionales, y eso nos impide tomar decisiones a largo plazo. Ministro, hay que explicarle a la comunidad del programa Colombia Solar que finalmente sí, pues, digamos, en esencia los beneficia, pero que igual tiene detractores que solo dicen que es un tema de campaña. Eso de decirle a la gente factura cero es un tema de campaña nomás, que eso no es viable. Hoy factura cero es ya una realidad. Ya lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, y espero que antes de que acabe el gobierno lo vean miles de personas.
Ya hoy lo estamos viendo con miles de personas. Tenemos 300 comunidades energéticas a nivel nacional, donde ya hemos demostrado en estratos 1 y 2 cómo baja la factura hasta en un 70%. Tenemos Colombia Solar, que queremos que sea cero. Es decir, en Cali demostramos 2.000 hogares, cero. No solamente pagan cero de energía, sino cero de agua. Porque como esa es una empresa integrada, entonces los excedentes se los cruza la empresa y les descuenta el precio del agua potable. Y hemos demostrado allí que en ese piloto que hicimos de 2.000 hogares, en colaboración con Encali y con Fenoge, tenemos 0 pesos en la factura, ahorros de 1.800 millones de pesos para 2.000 hogares de estrato 1 al año en energía, y ahorros fiscales, que es lo más importante, 1.200 millones de pesos de ahorros del presupuesto general de la nación, hoy tan apretado, tan complicado, que todos los días crece. En esta semana que estuve allá sustentando el presupuesto del sector, del cual la comisiones conjuntas de la cual hace parte aquí nuestra senadora, explicaba cómo cada día el presupuesto utiliza más plata para subsidios. Lo que ha querido el presidente es que esa plata para subsidios cambie la vida de las personas, es decir, que tengan su solución individual fotovoltaica o su solución centralizada, su comunidad energética. Si la gente se organiza, es más barato incluso la generación o la autogeneración de energía solar. La única forma de romper ese yugo de las facturas de energía impagables es a través de la organización, de la autogeneración, de la colectivización, y hoy del programa de Colombia Solar, que ya no es una promesa, porque ya estamos en el 3er año, ya estamos ejecutando. Acabamos de expedir el decreto que lo reglamenta, que lo desarrolla, y esperamos estar en los próximos días y semanas contando historias, porque necesitamos es que la gente cuente cómo antes pagaba 200.000 y ya paga 0, pagaba 500, en las tiendas estamos contando cómo la gente pagaba 1.000.000, 1.200.000, 1.300.000, hoy pagan 100.000, 200.000, y eso libera caja de las personas, de los pequeños comerciantes, de la economía popular, y les permite dinamizar la economía en otros sectores. Entonces, Colombia Solar, factura 0, hoy no es una promesa, es una realidad, y es gracias a la decisión política del gobierno del presidente Gustavo Petro, que además obviamente toma una decisión valiente de afectar otros intereses, porque es decir, usted no puede tomar decisiones en favor de uno sin tocar los intereses de otros. Este gobierno ha decidido tocar los intereses de los poderosos, de los ricos, de los oligopolios, para favorecer los intereses del pueblo, de la gente de a pie. Por eso este programa está destinado a estratos 1, 2 y 3, como lo dice la ley 1715, pero con énfasis, porque tenemos poquitos recursos también, con énfasis en estratos 1 y 2. Ministro, a poco menos de un año del gobierno del presidente Gustavo Petro, y de ser posible que usted llegue hasta el fin de su gobierno, ¿cómo hacer que estos programas que tienen mucho tinte social sean permanentes en el tiempo, indistintamente de los gobiernos? ¿Y cuál es el principal reto que hasta el final de este gobierno asumiría usted dentro de su cartera? Yo creo que el principal reto, ya lo he mencionado varias veces, es dejar un marco político, un marco jurídico, un marco regulatorio y un marco económico, porque el programa de Colombia Solar tiene ya CONFIS aprobado en estos días. En estos días vamos a celebrar el pre-COMPES, esperamos tener COMPES para tener aseguradas vigencias futuras. Entonces es un marco para que la transición no tenga reversa, para que la ciudadanía que hoy ha comprendido que no es solo un cliente que recibe la factura y que a veces le da dolor de cabeza cuando la ve, sino que ahora es un socio del sistema, es un protagonista del sistema, que genera energía, que puede vender energía al sistema. Ya nosotros dejamos la regulación para que los excedentes de energía se le paguen a los usuarios. Entonces, ese es como el gran legado que va a dejar. Obviamente hay otros asociados, por ejemplo, a la transformación de matriz energética. Hoy en el gobierno hemos multiplicado en 3 años 15 veces la energía limpia que encontramos en el año 2022. En materia de minería tenemos otros legados, pero yo creo que el tema energético es el de gran importancia para el país, para el gobierno, y dependerá de la gente si queremos seguir alimentando grandes negocios oligopólicos o si quiere seguirse apropiando del derecho a la energía. En línea con Colombia Solar, ¿cuál es el respaldo que se está dando también a esas iniciativas que pretenden llegar también a las comunidades a través de sus proyectos solares?
Lo primero es que tengo que contarles, el Ministerio de Minas y Energía era un ministerio pagador de subsidios. Nosotros, las empresas nos cobran subsidios, nosotros liquidábamos, pedíamos plata a Hacienda y lo que hacíamos era pagar. Y en este gobierno por primera vez se inyectan recursos públicos para democratizar el sistema energético del país, para crear granjas, para ayudarles a la economía popular a abaratar sus costos de energía, para crear comunidades energéticas, para abaratar los costos de la energía eléctrica y ahora con el programa Colombia Solar para convertir subsidios en paneles. Entonces, vuelvo y digo, y qué mejor movilizador social para mucha gente que la energía. La energía permite superar la pobreza, la energía permite desarrollar industrias, la energía permite ascender socialmente. La energía permite el ejercicio de otros derechos, es el vehículo para el ejercicio de otros derechos. Y es inconcebible que todavía haya gente en el país que no tenga energía, que no pueda prender un televisor para ver un partido, que no pueda tener para encender una licuadora y hacer un jugo, que no tenga cómo enfriar una Coca-Cola u otra bebida refrescante. No, lo digo porque pues, es decir, hay gente que todavía no disfruta de cosas que disfrutamos nosotros en la urbe. Producimos gas y hay gente que no tiene gas. Y nosotros necesitamos seguir luchando. A veces uno no tiene empatía. Y nosotros que tenemos acceso a esos derechos debemos seguir luchando por eso que no tienen esos derechos. No solamente en materia energética, sino en otras materias. Senadora, usted ha liderado un proceso en Casanare con el tema del gas domiciliario. Está el ministro de Minas. ¿Qué se ha logrado para darle un parte de tranquilidad, de abastecimiento adecuado, de unos precios cómodos para esas familias que tanto están esperando de este combustible domiciliario? Justamente, buenos días, un cordial y especial saludo. Quiero decir que estoy muy contenta acá de poder estar con ustedes y poderle contar al pueblo casanareño de lo que estamos haciendo desde el respaldo que le doy desde el Senado a la propuesta de Gustavo Petro como presidente. Ya lo decía el señor ministro Edwin Palma, como ese presidente que ha decidido transformar y dejar de pensar y hacer solo momentáneo para muy pocos y hacer una proyección de construcción de país y de sociedad para las bases, para la mayoría y para los territorios. Precisamente estar hoy acá en el territorio, ministro, le agradezco mucho porque pues yo le he solicitado a usted siempre, le pido que ponga en la agenda Casanare, usted lo ha hecho así, y justo hace 3 meses y medio estuvimos en Agua Azul, porque aquí tenemos una problemática, el ministro la conoce, me ayudó a articular en ese momento Ecopetrol, aquí está el director que vino, el doctor Flores, y logramos hacer una gestión y es poner la problemática de Casanare, ministro, en que somos productores de gas para el país, pero tenemos unos costos muy altos seguramente porque estos comercializadores no están procediendo a hacer las gestiones de comprar en el mercado primario, sino que van al secundario y terciario, lo que está incrementando el valor de la tarifa a los usuarios finales. En esa lucha seguimos, necesitamos el concurso, señor ministro, con el nuevo superintendente nuevamente, con la CRE, los expertos comisionados están en ello. Seguimos, Oscar, en esa lucha para lograr que Casanare primero tenga asegurada la molécula de gas para todos los diferentes, digamos, modalidades de gas que tenemos acá de uso, porque aquí también tenemos industria, ministro, tenemos todo el gas también vehicular y el domiciliario, en fin. Y segundo, pues que podamos tener unas tarifas justas, porque como lo decía acá, apreciado Orlando Correa, periodista, decía aquí somos productores de gas y no tenemos en algunas regiones todavía el gas porque se necesitan las conexiones. Ministro, me está debiendo la respuesta sobre los efectos tributarios de la reforma frente a la industria petrolera, porque hay preocupación en torno al tema. Y 2 cositas más, qué pena. A propósito del tema de gas, ¿cómo está el panorama actual de Ecopetrol? Si le respondo las 2 preguntas, no van al evento y necesito hablar en el evento. Ecopetrol acaba de anunciar que dispondrá de unos cupos para el año 2026 al 2028 adicionales al mercado de gas del país. ¿Cómo está la situación y la perspectiva en este momento? ¿Habrá definitivamente importaciones más amplias? ¿Los proyectos de regasificación cómo andan? Y ministro, ¿cómo recibe usted el mensaje del presidente Petro a propósito de la investigación que en su contra ha anunciado la Procuraduría? Nos mencionan como 3 o 4 temas y hablaremos de eso en el evento. Martín, estás invitado.
Ministro, y bueno, senadora, si también quiere responder, bueno, el objetivo principal de la visita del ministro es la concertación social. ¿Cómo se va a garantizar un diálogo que no sea solo del evento, sino un proceso continuo y vinculante para resolver los conflictos que le convienen a Casanare? Bueno, esperamos que desde aquí, donde vamos a hacer la presentación del programa, de la estrategia, podamos irradiarlo a 8 regiones donde hace presencia hoy la industria de los hidrocarburos. Y hay que intentar métodos distintos para obtener resultados distintos. ¿Cuál ha sido el método histórico? La confrontación. Las multinacionales, las empresas se comportan de espalda a las comunidades, de espalda a los trabajadores, de espalda a los pueblos, y eso no puede seguir así. Por eso es que ha habido, ¿por qué hay protestas? O sea, hay gente que cree que la protesta surge porque uno se levanta desocupado y dice voy a hacer una protesta. Yo que hice miles de protestas, no, la protesta surge porque no hay canales de diálogo, porque no hay espacios de conversación, porque nos incomoda la conversación, porque a las empresas les incomoda por regla general alguien que le diga que no tiene razón. Entonces hay que crear mecanismos para que esos conflictos se canalicen de una mejor manera y tengamos, como decía nuestro filósofo Stanislao Zuleta, mejores conflictos. Ministro, entonces, no es desconocer los esfuerzos que hacen las operadoras petroleras en políticas de inversión social en sus comunidades. Tienen mecanismos activos de concertación de su inversión social mediados por el Ministerio. No lo estoy desconociendo, no lo estoy desconociendo, pero las cifras hablan por sí solas. Hay muchos conflictos. Los conflictos en la industria petrolera reducen la producción en un 30%. Quiere decir que han fracasado. Entonces hay que buscar un mecanismo distinto de diálogo, de conversación, de negociación, de escucha, para que tengamos menos conflictos, obviamente haya mejor operación, más ingresos, más empleo, más desarrollo, más regalías, en fin, porque el conflicto per se no es un fin en sí mismo. El conflicto per se siempre es un instrumento y un medio. Bueno, muchas gracias, nos vemos en el evento.